Muy buenas noches a todos, con ustedes Nancy Alfaro con Wake of Wisdom Ministries. Y esta noche les traigo un mensaje un poquito fuerte, pero yo sé que ustedes son de los que pueden comer carnecita, ¿verdad? Y que aquí damos la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis, incluyendo todos los mapas, incluyendo el diccionario, porque todo en la palabra de Dios debe ser predicado, tanto las bendiciones como también aquellas cosas que debemos poner en orden. Este fin de semana me he sentido un poco más energética que lo que me estaba sintiendo en semanas anteriores porque me dio COVID, porque estuve enferma y bueno, y no tenía mucha energía. Y finalmente me dispuse a sacar mis lucecitas de Navidad para ponerlas afuera. Y para mi decepción, de 10 extensiones de luces que saqué, solo dos de ellas funcionaban correctamente. Y me pregunto qué misterio existe en estas luces, que cómo es que tú las guardas y están funcionando. Cuando las guardé el año pasado y las metí en su cajita, funcionaban bien, y estando allí en esa caja dejaron de funcionar. Entonces Dios comienza a hablarme a través de estas extensiones y comenzó a hablarme sobre esas luces rotas, y por eso el mensaje de hoy le llamo rotos, porque a veces en nuestra vida podemos sentir ese rompimiento, como que si algo no está bien. Y Dios me comienza a hablar lo que significa en nuestro caminar cristiano. Porque sabes tú que todos nosotros, y este mensaje es para todo aquel que ha recibido a Cristo, para todo aquel que va a una iglesia, todo aquel que ora, esto es un mensaje para todos nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, y si tú no has conocido la palabra de Dios, también te toca, porque vamos a hablar hoy del pecado y lo que hace el pecado en nuestras vidas. Porque nosotros cuando recibimos a Cristo tenemos la capacidad de brillar, porque dice que la luz de Cristo vive en nosotros. Incluso Jesús dice en su palabra que nosotros somos la luz del mundo. Pero así como estas extensiones tienen la capacidad de brillar, hubo 8 de esas extensiones que no estaban brillando. Y no estaban brillando porque alguno de esos bombillitos o se aflojó o se rompió o hubo un cortocircuito, que lo que hizo es que no solo una luz se apagara, sino la extensión completa de luces se apagó. Y si nosotros no estamos atentos y cuidadosos con el pecado, también vamos a atraer a nuestras vidas esa oscuridad. Porque fíjate que Dios me comenzó a hablar de esos pequeñitos pecados, aunque no hay pecados grandes y pecados pequeños, pero en el corazón de alguno de nosotros ha habido este concepto de creer, es que es un pecado pequeñito. Y Dios hoy nos trae una advertencia. Hay una palabra en el libro de los Cantares que decían que tenían que sacar a las zorras pequeñas del viñedo, porque si no lo hacían, destruían el viñedo completo. Y Dios está hablando de estos pecaditos, de estas cositas en tu vida que tú sabes que no están bien, tú sabes que no le agradan a Dios, pero como que volviste a caer, volviste, y cuando te das cuenta, quieres como que pasarlo desapercibido. Dentro de tu corazón, tú has sentido un empujón del Espíritu Santo, una jaladita de orejas, y has sentido que eso no está bien, pero como que hay una debilidad y vuelves otra vez a lo mismo. Así que pensar que un pequeño pecado puede pasar desapercibido en nuestras vidas, dejar ese pecado allí, es como pretender que yo encienda la extensión de luces dañadas y que todo mi patio se alumbra.
no podemos engañar a Dios. Quizás podemos engañar al hombre, quizás podemos engañar a los hermanitos de la iglesia, al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Y fíjate que esto es una advertencia de parte de nuestro Dios, porque Él nos ama. Y el pecado no tiene lugar en nuestras vidas. Jesús proporcionó el camino a la redención del pecado. La cruz no significa que tenemos licencia para pecar, porque como Dios ya me perdonó y me perdonó de una vez y para siempre, entonces ese pecadito realmente no importa. Pero no es así. Tú debes entender que por su sacrificio nosotros vivimos una vida para amarlo, para honrarlo, y eso significa que también en la vida de todo cristiano debe haber la disciplina del arrepentimiento. Cuando sabemos que estamos haciendo algo mal, debemos inmediatamente venir a los pies de Cristo, pedir perdón por eso, decirle, Padre, he pecado contra ti, Señor. Y no es que vas a estar con golpes de pecho, pero sí venir con un corazón humillado delante de Dios y hablar con Él, porque al fin y al cabo no puedes esconderle nada a Dios. Él lo conoce todo. Fíjate lo que habla Mateo 6, 14, 15. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Esta palabra está dirigida precisamente a aquellas personas en tu vida que te han herido, que te han hecho daño, personas con las que de repente tú tienes un confrontamiento, un frote, o es como una relación de hija, donde hay esa cosita dentro de ti que tú dices, a esa persona yo no le voy a hablar, a esa persona no lo voy a tratar, porque es que tú no sabes lo que me hizo. Y poco a poco comienza a meterse una culebrita dentro de nuestros corazones llamada la falta de perdón. Y esta falta de perdón, lamentablemente, es tan común dentro del pueblo cristiano. ¿Y sabes por qué sé que es común? Porque estamos en una pandemia de divorcios, de padres enemistados con sus hijos, hijos enemistados con su padre. Estamos viendo hermanos que no se toleran, hijos que no toleran a sus padres, que les hablan de manera grosera, que no los honran. Y lamentablemente esas cosas no le agradan a Dios. Y son cosas que la palabra es bien clara, donde dice que si tú sientes que alguien ha pecado contra ti, te ha hecho algo, tú tienes que perdonar. Es que debes perdonar, no te lo pone como una opción. Porque fíjate que la consecuencia de eso es que dice que tu padre no te perdonará a ti si tú no perdonas a otros. Y nosotros queremos que Dios nos dé misericordia y gracia, pero nosotros con nuestros hermanos le aplicamos la pena de muerte y le aplicamos el que no, porque tú me hiciste esto, yo te hago la cruz y no te hablo más. Y la palabra de Dios es clara, mis amados, y no podemos permitir que estas pequeñas zorras, que estos bombillitos quemados en nuestra vida, estos bombillitos rotos, traigan oscuridad al resto de nuestras vidas. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las fallas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerda que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Una vez más, la palabra del Señor nos recuerda, nosotros no somos dioses, nosotros no somos jueces. Entonces, ¿por qué somos tan duros? Y tú me puedes decir, pero es que Nancy, tú no sabes lo que esa persona a mí me hizo. Tú no sabes lo que me hizo sufrir. Pero sabes, la falta de perdón es algo que debemos deshacernos de nuestras vidas de la falta de perdón. ¿Cuántas relaciones se rompen entre padres, hijos, hermanos, hermanas, madrastras, papás, mamás? Porque la ira se interpuso en el camino y el orgullo tomó el lugar del amor.
No puede darse el lujo de seguir caminando con resentimiento y quebrantamiento. Necesitas reemplazar ese bombillito roto de tu luz. Reemplázalo, cámbialo. Tiene que brillar. Tú debes brillar por completo, no a medias. Hay mucho cristiano que ahorita está opaco y que no puede llevar el mensaje, que viven amargados, con falta de perdón. A todo el mundo le gritan, a todo el mundo le dicen 4 barbaridades. Pero si el pastor está al frente, uy, soy santísima. Sabes, Dios no quiere una vida de caretas. Yo no estoy aquí para juzgarte, no me malinterpretes, pero estoy aquí para hacerte entrar y recapacitar, porque realmente este asunto del pecado es un asunto serio y que no debe permanecer en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos conocido a Cristo. Mira lo que dice Romanos 6, 12 al 14. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Si tú puedes entender en este versículo, mira, Dios no quiere que tengas ningún bombillito roto en tu vida. Dios quiere que tu vida entera sea un ejemplo, sea una luz que brille. Y eso lo hacemos no por nuestro propio esfuerzo, sino porque entendemos que Dios es la fuente de nuestra luz. El pecado no se puede enseñorear sobre ti. Tú no me puedes decir, es que fui tentado y caí, porque dice que el pecado no debe enseñorearse. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes completa autoridad que te la ha dado Jesucristo a través de su sangre preciosa, de decirle al pecado, vete de mi vida, aquí tú no dominas. Y ciertamente vamos a pecar todos los días y hay cosas en nuestras vidas que Dios va obrando y va cambiando. Puede ser tu temperamento, la manera en que tú reaccionas, la manera que de repente le hablas a tus seres queridos, que se siente déspota, se siente que no respetas. Tienes que tener cuidado con eso, mantén el equilibrio. Sé dulce con tus palabras. Y si este es un área que tú te sientes, Señor, que usted me da una rabia, entrégalo a Dios. Pídele al Señor que te ayude en esas áreas de debilidad. Mira, lo que yo más deseo, y así lo sentí en mi corazón cuando el Señor me hablaba de estos bombillitos rotos, Dios lo que más quiere es que tú tengas una relación abierta con Él, de que tú le puedas hablar a Dios con toda confianza, de que tú le puedas decir a tu Dios, Señor, yo tengo debilidad en esta área. Mira, Señor, tengo un problema con el mentir. Es que cada vez que alguien me pregunta algo, me sale tan fácil de repente mentir y no puedo decir la verdad. Esas son cosas de tu vieja naturaleza que tienes que dejarlas atrás y dejar que sea la verdad de Cristo. Y mira, si es un área que tú necesitas a un buen hermano de la iglesia, una persona que tú le cuentes y que tú le digas, mira, yo tengo problemas en esta área, tú puedes orar conmigo, tú puedes ayudarme, de que puedas hablar, de que puedas tener esa asesoría con tu pastor, tu pastora, personas a las que tú puedas confiar para que te ayuden, para que no vuelvas a caer una y otra vez a lo mismo. Amén. Ahora, siguiendo aquí, un momentico que perdí mis notas, un segundito, dice Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan, vamos a ponértelo aquí en la diapositiva. Primera de Juan 3, 4 al 6, y leemos y dice así, dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va contra de la ley de Dios, o sea, el pecado va en contra de Dios, es lo opuesto. Y dice, ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará,
Fíjate, es una cuestión de convivencia con el Espíritu Santo y con el Espíritu de Dios, porque dice, todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Porque es que cuando tú comienzas a conocer a Dios, cuando tú comienzas a meter palabra de Dios en ti, cuando tú comienzas a buscarle, a anhelarle, esos deseos de malas palabras, de gritar, de tener ofensa o sentirte ofendido con alguien, o el mentir, el robar, y el robar puede ser hasta que, mira, robas tiempo en tu trabajo, o que fuiste al supermercado y te comiste la uva y no la pagaste, o sea, es cositas, te estoy hablando de esas pequeñas cositas, porque a veces creemos que los pecados es que si eres un adúltero, si es que mataste a alguien, que robaste con una pistola, pero estoy hablando de esos pecados que parecen insignificantes. De eso es lo que nos está hablando Dios en este día. De esos pecados que se van metiendo en la vida del cristiano y les va robando su libertad, su amor, porque Dios te quiere tranquilo, Dios te quiere en paz, Dios te quiere bendecido, pero es que el pecado trae ruina a tu vida. Y si tú abres la puerta y tú dejas que ese pecado entre, y tú no limpias tu casa, y tú dejas y convives con el pecado, entonces después te preguntas, pero Señor, ¿por qué me pasa esto y aquello y aquello? Y es porque ese pecado va a traer una consecuencia a tu vida, va a traer una parálisis a tu vida, va a traer cosas que Dios no diseñó para ti, porque Dios no diseñó el pecado para el cristiano. De hecho, como dice, si vives en él, no pecas. Acuérdate lo que Jesús le decía cuando conseguía a alguien pecando. Le decía, vete y no peques más. Ahora, volviendo a mi analogía de las lucecitas, yo soy el tipo de persona que no tengo la paciencia de verdad para revisar luz por luz, para ver dónde es que está el mal funcionamiento de la extensión. Pero yo recuerdo que mi suegro Jesús solía sentarse durante horas con las lucecitas rotas y él me las arreglaba. Yo decía que él tenía la paciencia de un ángel cuando venía esas cosas, porque él podía examinar cada lucecita y tomar el tiempo para sacarlo del zócate, meter la otra, hasta que él hacía que esa extensión completa se iluminara. Yo estoy tan agradecida a Dios de saber que nuestro Dios tiene paciencia con nosotros. Y yo le doy gracias a Dios que yo no soy Dios, porque ya yo hubiese dicho, esta extensión no sirve, para la basura va. No porque me gusta derrochar ni desperdiciar, sino simplemente porque yo sé cuáles son mis habilidades y la de electricista no es una de ellas. Amén. Pero qué bonito que Dios, porque entre todo esto, cuando Dios nos habla del pecado, Él nos habla no porque está viniendo a nosotros por tu culpa, mira lo que tú has hecho, sino que Dios viene como un Dios de amor, porque sabe que el pecado te daña y el pecado te perjudica. Mira, nosotros deberíamos orar como oraba el salmista. El salmista en Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Estamos hablando del salmista, de un hombre que Dios dice que tenía un corazón que le agradaba. Un hombre cristiano que conocía de Dios, y fíjate que él decía, examina en mí, Dios, que no haya nada que te ofenda. Examíname, así como mi suegro examinaba esa extensión y decía, mira, y si hay algo que te ofende, quítalo, Señor, señálalo, muéstrame. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, a nuestro Dios, que nos señale, que nos redarguya, que nos diga cuáles son esas cosas que le traen tristeza a nuestro Padre. Y yo te aseguro, mis amados, que cuando ustedes le presentan eso a Dios, si ustedes oran de esa manera como el salmista, Dios con su amor infinito no solo te va a señalar el pecado, sino que te va a dar la salida. Él te va a enseñar cómo hacerte fuerte y salir de eso. Te va a dar ideas creativas
de cómo tú poder hablar con personas que te han ofendido, de cómo tú poder, quizás esas relaciones no se recobren completamente, pero lo más importante de todo es que no haya ofensa en tu corazón, porque tú de repente no puedes controlar lo que otra persona sienta, tú no puedes obligar a nadie que te perdone, pero tú sí puedes liberarlos a ellos pidiendo perdón, aunque hayan sido ellos los que te hayan ofendido. Pero frente a tu Padre Celestial, tú tienes que ponerte a cuentas con Dios antes de que sea muy tarde. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque es que ese es el fin de nuestro Padre. El sacrificio de la cruz lo que hace es limpiarnos de esa maldad. Entonces, si esa maldad continúa en nuestras vidas, es porque nosotros no nos estamos manteniendo pegados a la fuente. Es porque estamos dejando que el mundo sea el que domine sobre nosotros. Así que, mi amado, te digo hoy, ponte a cuenta con Dios y santifícate. Deja que Dios te sane, te salve, te limpie, te muestre esas áreas de debilidad para que Él te pueda hacer fuerte y para que puedas brillar. A mí me gusta muchísimo Isaías 43:2. Es uno de mis versículos favoritos que dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Porque, ¿sabes? Hay personas que dicen, pero es que, hermana, usted no entiende, es que yo peco por la vida que me ha tocado vivir. Pero fíjate, yo quiero que te agarres de esta promesa en Isaías, porque dice que cuando tú pases por aguas profundas, Dios mismo estará contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar y las llamas no te consumirán. Amado amigo, hermano, te digo en esta hora que el Señor te ha dado la salida, que el Señor te ha dado la habilidad para tú poder dominar ese pecado a través de su sangre preciosa y de su amor por ti. Y que tú no puedes dejar que tu alrededor sea el que te gobierne, porque Dios te ha dado a ti un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Así que agárrese de ese poder, de ese dominio propio y de ese amor y eche al pecado fuera de su vida. Segunda de Corintios 7:8 y 10, ya para terminar, dice, fíjate, este es el apóstol Pablo que le está hablando a la iglesia de los Corintios. Otra vez vamos aquí, estos son cristianos. ¿Y qué pasa? Fíjate, Pablo escribe una carta y él fue rudo en esa carta. Él los estaba reprendiendo por su comportamiento y le dice, no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Como yo hoy estoy viniendo y te estoy diciendo, amado hermano, póngase a cuenta con Dios. Quizás tú estás sintiendo que esta palabra viene como fuerte, pero fíjate, es como dice Pablo, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepientan y cambiaran su conducta. Dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Así que para los hijos de Dios, fíjate, cuando tenemos esa tristeza dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo, una de sus funciones es redarguir. Y cuando el Espíritu Santo te redarguye, porque tú amas a Dios, tú sientes esa tristeza dentro de ti. Yo sé que los pecados que tú has cometido, tú te sientes abochornado por ellos. Yo sé que tú no te sientes bien cuando tú pecas. Yo sé que es algo que tú llevas dentro de ti, que tú no quieres que nadie vea, que nadie lo sepa, pero Dios lo conoce. Y Él sabe que eso te está causando un dolor, pero el dolor que Él quiere que cause es el dolor que te lleve al arrepentimiento. Porque ese arrepentimiento, así como la falta de arrepentimiento lleva a la muerte espiritual, cuando tú te arrepientes viene la vida espiritual, cuando eres uno con Dios. Así que mira, vamos a concluir con esto.
El mayor deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros es reconciliar al hombre con Él. Él no nos quiere distanciados de Él. Y el pecado causa muerte espiritual, causa enfermedades, causa pobrezas en nuestra vida. Pero su perdón produce mucho fruto. Creo que Dios quiere que creas en cada una de sus promesas para tu vida, que no te alejes de sus caminos. Esa pequeñita cosa que llamas un pequeñito pecado está abriendo puertas que pueden conducir a tu destrucción si no te arrepientes. Dios quiere que brillemos. Dios quiere que seamos esas lucecitas, que podamos alumbrar no solo tu casa, sino el vecindario completo. Él nos ha dado esa capacidad para brillar y a través del arrepentimiento y de venir a Jesús, que es la fuente, podemos iluminar el camino para nosotros y para todos nuestros seres queridos. Así que te invito, mi hermano, que vengas a sus caminos, que te arrepientas y que pongas tu vida en orden delante de Dios. Así que el año está por terminar. No dejes que pase ni un día, ni un año más. Si estás en deuda con alguien, escríbeles, llámales, trata de reconciliar esas ofensas, deja el pasado atrás. Si es algo en tu temperamento, si es como estás invirtiendo tu tiempo o lo que estás viendo con tus ojos o haciendo con tus manos, si hay cosas, esas pequeñas cosas que Dios está señalando, tráelas a los pies de Cristo, mi amado, para que puedas realmente disfrutar de todas las bendiciones de Dios y que no sea el pecado lo que te esté apartando de Él ni de todas sus promesas. Dios te bendiga en esta noche. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, 30 Minutes with God. Métete allí, métete en estudios bíblicos y vas a ver muchas de estas prédicas que te van a ayudar a crecer y a estar más cerquita de Él. Dios te bendiga mucho y nos vemos la semana que viene.